Muy buenas tardes y ya damos comienzo a este espacio de mano a mano electoral a través de Tarea Fina en la 1410 y es un gusto estar recibiendo hasta ahora al diputado nacionalista Pablo Abdala. ¿Qué tal, Abdala? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcelo. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias por este contacto, Pablo, y antes que nada, bueno, también felicitarlo porque fue reelecto como legislador. Sí, efectivamente, por supuesto que eso es un enorme honor que se renueva para nosotros y que representa, por supuesto, una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo una distinción que solo experimentándola se advierte realmente lo que representa y lo que significa, ¿no? La posibilidad de ser representante de una porción de la ciudadanía y al mismo tiempo de ser representante de un partido político, el partido político que uno integra en el Parlamento Nacional es algo verdaderamente solemne y fuerte. De todas maneras, Abdala, nos imaginamos que quizás la expectativa que había de la votación del Partido Nacional era mayor de la que finalmente se proyectó el 26 de octubre. Sí, creo que sí. Por supuesto que en materia de resultados electorales, usted lo sabe bien, las conclusiones no son lineales y seguramente hay resultados o consecuencias de distinto tipo y de distinto alcance. Por ejemplo, el Partido Nacional obtuvo una votación que creo estuvo dentro de los márgenes de lo esperado, se podrá decir que estuvo más cerca del piso que del techo, pero claramente estuvo por encima del tercio del electorado o cerca del tercio del electorado que se pronosticaba. El Partido Nacional creció con relación a la última elección, porque, bueno, tenemos una bancada parlamentaria mayor, como usted sabe bien, ahora somos 32 diputados, en las últimas elecciones fuimos 30 diputados. Crecimos en Montevideo, si bien se produjo una caída incuestionable en el interior del país y por supuesto bastante sorprendente. En Montevideo el Partido Nacional realiza una muy buena elección. Los dos diputados precisamente en los que se incrementa nuestra bancada parlamentaria son diputados capitalinos. De 9 diputados en la elección del 2009 pasamos a 11 diputados en esta oportunidad. Estuvimos cerca del 26% de los votos. Y eso estaba dentro de lo esperable, o por lo menos de lo que se asociaba de antemano con una votación satisfactoria. Pero en términos generales, desde luego, en lo que se refiere al conjunto del electorado y a la distribución de la votación, ya no solo con relación al Partido Nacional, sino a todos los lemas y al Frente Amplio y al Partido Colorado, claramente, bueno, estuvimos lejos de las previsiones porque notoriamente las empresas encuestadoras fundamentalmente proyectaron escenarios que nos indujeron a error a todos, no solo a los nacionalistas, sino diría yo a todos los observadores políticos, a ustedes los periodistas, a los actores partidarios de todas las colectividades políticas. Esa es la realidad, pero la realidad hay que asumirla como tal, y como tal estamos entonces encarando la instancia del 30 de noviembre. Una realidad que ha sido mucho más fuerte todavía en la interna, cuando nadie pensaba o era muy poco el margen que daban ganador a la calle Pou y finalmente la ventaja fue muy grande en la interna nacionalista. Sí, efectivamente. Yo creo que ese planteo suyo, que es bien interesante y bien importante, dispara una reflexión o un análisis o un debate que en algún momento tenemos que darnos todos los uruguayos en cuanto al sistema electoral vigente y a la relación entre las elecciones internas y las elecciones nacionales. Yo creo que hay una contradicción evidente en el sistema en lo que tiene que ver con la voluntariedad del voto en la elección interna, ¿verdad? Con relación a la obligatoriedad del voto en el caso de las elecciones nacionales. Porque fíjese usted que en las elecciones internas la participación popular fue muy baja, estuvo en el entorno del 35%, en Montevideo fue apenas un 32%, y claramente ahí se abre siempre una interrogante de qué acontecería si las elecciones primarias fueran obligatorias o eventualmente si fueran con un sistema digamos, de afiliación previa o de afiliación simultánea. Creo que el sistema exhibe una serie de debilidades y de inconsistencias. Es un sistema o un proceso electoral exageradamente largo, agobiante, extenuante. Creo que esta campaña hacia el balotaje lo está demostrando por la cierta frialdad que se aprecia y por el poco movimiento que hay, a pesar de que estamos a menos de 15 días de las elecciones. Cumplido esto, después habrá que encarar ya en forma inmediata las elecciones departamentales en el mes de mayo.
Yo creo que todo esto en algún momento debe ponerse en revisión y en análisis, y obviamente habrá que hacerlo con la suficiente antelación y con la suficiente distancia de la próxima elección nacional o departamental, porque si no, evidentemente después las posiciones que los partidos definen y las condiciones que se llevan a la mesa de la negociación siempre están teñidas por los intereses electorales, ¿no? En su momento, Abdala, lo comentábamos aquí sobre la mesa de tarea fina. El propio Jorge Larrañaga, como conductor de Alianza Nacional, decía, bueno, hay que ir a la obligatoriedad de las internas, pero también decía, realmente hay que cambiar este sistema y nos equivocamos, decía, con la reforma del año 1996. Y bueno, es probable. Yo no tengo duda que el Partido Nacional pagó tributo a este nuevo sistema, fundamentalmente en las primeras experiencias, en la de 1999 fundamentalmente, tal vez en alguna medida en la del 2004, pero sobre todo en aquella elección del 99, adaptarnos a la cultura del candidato único. Para nosotros, que siempre fuimos un partido con una competencia interna muy notoria y muy evidente, no fue sencillo. Adaptarnos también a la realidad de la separación en el tiempo de las elecciones departamentales, de las elecciones nacionales, para un partido con una muy fuerte impronta en el interior del país y sobre todo en un número o en un importante de departamentos. En las últimas elecciones ganamos 12 intendencias. Bueno, eso evidentemente representa una serie de aspectos culturales, si se quiere, que no fue sencillo para mi colectividad política adaptarse a esa realidad. Pero más allá de lo que para cada uno puede haber representado el cambio, creo que objetivamente el sistema tiene una serie de inconsistencias importantes. La que yo decía recién, es decir, no parece muy coherente que la elección de quienes van a comparecer en nombre del partido en una elección obligatoria en octubre, en la elección presidencial, bueno, sin embargo la elección primaria no sea obligatoria y sea voluntaria, y además se dé en forma simultánea entre todos los partidos, con realidades internas distintas, donde se juegan cosas distintas, y con esto no estoy, por supuesto, especulando en ningún sentido, ni levantando fantasmas de ninguna especie, pero me parece que claramente hay una serie de imperfecciones en el diseño del sistema, que yo creo que sería bueno corregirlas, de forma de asegurar de que las elecciones internas fueran verdaderamente internas, porque en realidad, tal como están planteadas las cosas, lo que nosotros llamamos elecciones internas termina siendo una especie de primera vuelta electoral, ¿verdad? Con la diferencia de que el voto no es obligatorio, pero allí ya los partidos empiezan a exhibir su fortaleza, a competir entre sí, cuando en realidad debería darse una competencia estrictamente interna y que fuera resuelta estrictamente por quienes forman parte del partido en condición de integrantes, simpatizantes, afiliados o como se los quiera llamar. Pero bueno, por supuesto este es un debate muy ambicioso y creo que el país lo tiene pendiente. Me parece que en ese sentido ya ha habido reconocimientos desde todos los partidos políticos, ¿no? En esto hemos coincidido en el diagnóstico dirigentes de todas las colectividades. Después veremos si somos capaces de establecer modificaciones y obviamente si somos capaces de convencer a la gente, que es la que en última instancia las debe legitimar. Pablo, de cara al balotaje del 30 de noviembre, en las pasadas elecciones, de alguna manera cuando el Partido Nacional convocó a votar por la fórmula Lacalle Herrera, Jorge Larrañaga, se decía que era para hacer de alguna manera también un contrapeso a la eventualidad de que esa mayoría que tenía legislativa el Frente Amplio, y ahora se está planteando algún argumento similar. Quizás no hubiese sido mucho mejor decir, bueno, queremos votar a Lacalle Pou Larrañaga porque es mejor que Tabaré y Sendic en esto y lo otro, y no aludir tanto a ese mecanismo, diríamos, de gobernabilidad. En verdad, Marcelo, yo creo que estamos apelando a los dos argumentos, ¿no? Y a los dos conceptos, porque como usted habrá visto durante toda esta campaña y durante las recorridas que realizan Lacalle Pou y Larrañaga por el interior del país, últimamente se ha puesto más énfasis en los aspectos programáticos que en el aspecto de la gobernabilidad que usted menciona. Es decir, por ejemplo, hay dos banderas que el Partido Nacional ha levantado, o más que banderas, dos temas que
que hemos intentado poner en el centro del debate político, que son el tema de la seguridad y el tema económico relacionado con los impuestos, y con lo que advertimos nosotros es una inconsistencia y una contradicción muy importante y muy peligrosa que exhibe el Frente Amplio entre el discurso de Vázquez y de Astori y los contenidos del programa de gobierno. En eso hemos insistido y vamos a insistir, y lo hacemos con total honestidad, porque nos parece que son dos temas centrales que hacen a la economía nacional y a la economía de la gente, por un lado, y a la seguridad pública. Sin perjuicio de que el otro recurso no es solo un recurso, es también un concepto profundo, vinculado con lo institucional, con la gobernabilidad, ese que usted menciona, también lo manejamos. Es decir, nosotros, antes del 26 de octubre, cuando no se sabía lo que iba a pasar, insistimos en forma casi empecinada de que no era bueno que hubiera mayorías parlamentarias, porque lo creemos hondamente. Creo que son dos países distintos desde el punto de vista político. Uno, aquel en el cual el gobierno detenta el control del Parlamento, y otro en el cual el gobierno no detenta ese control y por lo tanto se ve en la obligación de negociar y de acordar. A nosotros nos gusta mucho más ese otro país, y creo que ese otro país todavía tiene la oportunidad de poder, asumir en la realidad de los hechos, porque si bien el Frente tiene 50 diputados ya electos, la mayoría en el Senado, como usted sabe bien, depende de quién gane las elecciones. Si el Frente gana las elecciones, tendrá mayoría absoluta en el Senado. Si el Partido Nacional gana las elecciones, pues entonces el Frente tendrá mayoría en una Cámara, pero no la tendrá en la otra. Bien. Y eso obligará a que todos los partidos y a que el sistema político encare el próximo tiempo político en términos de negociación y de diálogo, ¿no? Abdala, lo traigo a la realidad de Montevideo puntualmente. Se cae la precandidatura de Gandini, parece que lo de Bauzá está complicado, se habla de la muerte, tampoco de un día para el otro se puede crear un candidato. No, por supuesto que no, es un tema que el Partido Nacional tiene pendiente, al cual nos vamos a abocar inmediatamente pasado el episodio de la segunda vuelta del 30 de noviembre, o sea, es un tema para el mes de diciembre, y diría para los primeros días del mes de diciembre. Como usted sabe bien, nosotros acompañamos todo el proceso que se desarrolló apuntando a apuntalar la candidatura de Jorge Gandini en su momento. Aun cuando todavía no apoyabas Alianza Nacional. Exacto, nosotros todavía estábamos en una posición de independencia dentro del Partido Nacional, éramos un sector aparte, y sin embargo entendimos que era muy bueno iniciar un proyecto montevideano, departamental y municipal, que condujera a fortalecer las posibilidades electorales del partido en las elecciones de mayo, en las elecciones departamentales, y que la fortaleza de eso radicaba además en separarlo y marginarlo de toda la discusión interna, y por lo tanto de la propia elección interna que después tuvo lugar el 1 de junio. Un proceso que sería de acumulación política, de acumulación programática, de acumulación cultural, ¿verdad? Sobre la base de una candidatura, por supuesto, que en este caso era la de Gandini, que a nuestro juicio siempre fue y sigue siendo un muy buen precandidato a la intendencia, pero sobre la base también de desarrollar un proyecto que pudiera cautivar y enamorar a los montevideanos, y que los montevideanos pudieran ver en él una opción de gobierno real. Eso lamentablemente yo creo que en los hechos se ha venido frustrando, o se ha venido complicando, o ha terminado truncado, digamos así, como consecuencia de hechos que no podemos desconocer, que son objetivos y que son muy legítimos. La elección interna determinó que nuestro sector político no ganara la elección, y quien la ganó legítimamente manifestó su voluntad o su deseo de impulsar una candidatura alternativa, y eso es muy legítimo, pero al mismo tiempo que ese deseo se manifestaba, lo otro quedaba sin efecto. Y en esa realidad estamos ahora un poco situados. Veremos de qué manera y en clave de unidad somos capaces de resolverla los nacionalistas después del 30 de noviembre, como yo decía recién. Por último, Abdala, en 2 minutos, ¿el partido de la Concertación sigue vigente? Porque aparece medio entreverado ese tema. Yo francamente creo que sigue plenamente vigente, porque hay cosas que obviamente después que se desencadenan y que se echan a andar no pueden volver atrás. Cuando lanzamos el Partido de la Concertación era con el afán de generar una opción de poder y una opción electoral competitiva hacia las elecciones de mayo, y eso se mantiene plenamente vigente. Y voy a tratar de fundamentarlo por una vía, si se quiere,
o apelando a un razonamiento que puede ser secundario, ¿verdad? Ya no desde el punto de vista de las posibilidades de ganar la intendencia, que creo que siempre se puede ganar, pero aunque más no sea pensando en la posibilidad de apuntar al componente municipal y a la lucha por las alcaldías y a la lucha por los municipios, sí, creo que eso solo nomás ya justificaría que el Partido de la Concertación mantenga su vigencia y que por lo tanto valga la pena votar bajo ese lema para poder competir por esos espacios de poder que son de enorme importancia en el gobierno de Montevideo. Pero además sigue siendo, de todas formas, desde mi punto de vista, la mejor opción para intentar o para tentar la posibilidad de ganar el gobierno y de que el próximo intendente, por lo tanto, no sea de Frente Amplio y que se dé la alternancia de los partidos en la capital después de 25 años de gobierno frente amplista con resultados que objetivamente son por lo menos insuficientes y bastante deficitarios, ¿no? Diputado Pablo Abdala, de Alianza Nacional, lista 2014 Montevideo, te agradecemos mucho estos minutos en Tarea Fina, aquí en la 1410. Encantado, Marcelo, y a las órdenes, un abrazo grande. Un abrazo para ti, Pablo.